Qué gozo, hermano, qué bendición poder estar en la presencia del Señor. Amén. Así que ahora vamos a dar paso a la predicación de la palabra del Señor, que hoy lo hace a través de nuestra hermana Vicky. Por favor, hermana. El Señor te bendiga. Gracias. No sé si está enchufado. Creo que sí está enchufado. Bueno, pues esto de los micros y todo, yo no estoy familiarizada aún con esto y bueno, aquí tenemos a nuestro hermano, el técnico, que va a hacer todo lo que tiene saber hacer, ¿no? Bueno, buenos días, hermanos. Daros las gracias por haber estado conmigo en estos días tristes. Y bueno, ya he llorado bastante, no quiero llorar más. Sé que mi mamá está en el mejor sitio. Está en el Señor, en el lugar que el Señor se fue para preparar moradas para nosotros. Y ella está allí y yo le he dicho, mamá, hasta pronto. O sea, sabiendo con la certeza de que un día vamos a estar con ella. Y la verdad os tengo que confesar que no tenía muchas fuerzas para estar aquí en esta mañana, pero el Señor me ha alentado y no podemos caer en la tentación de las circunstancias que sean las que controlen nuestra vida con el Señor. No podemos, hermanos. Y así el Señor me lo mostró y como sé que va a ser Él que en esta mañana va a transmitir la palabra, pues dije, Señor, voy a estar ahí y sé tú, Señor, el que hable a través de mí, porque yo tengo pocas fuerzas. Pero hoy vamos a hablar de un tema para mí, muy complicado, pero a la misma vez muy cotidiano, muy de cada día. Vamos a hablar sobre la tentación. Cómo a lo largo de nuestras vidas, desde el principio de la creación, estamos expuestos a la tentación, a desviarnos del camino correcto. La tentación, hay tentaciones de muchas maneras, hermanos. Está la tentación que sale de nosotros mismos, de nuestros deseos, como dice la palabra, de nuestra concupiscencia, de lo que anhelamos. Nuestros ojos ven que no es bueno para nuestras vidas, pero está ahí la tentación de cogerlo, de anhelarlo, de buscar en los caminos equivocados como hijos de Dios que somos. Luego está la tentación que viene del enemigo, que quiere destruirnos desde el principio de la creación. Su propósito, yo creo que Él fue creado para destruir al hombre, para desviarlo de los caminos del Señor, para que el hombre le diese la gloria a Él. Y el Señor en su palabra nos va a enseñar en esta mañana cómo vencer esa tentación. Porque al igual que Adán fue tentado, dentro de él no había maldad. Hay similitud con la tentación de Jesús, porque dentro de él no había maldad al principio de la creación, pero luego sus ojos vio lo que no tenía que ver y anheló lo que no tenía que anhelar. Y a partir de la caída del hombre estamos expuestos a esa tentación. Vamos a orar, hermanos, porque quiero que sea el Señor el que os transmita todo lo que Él ha puesto en mí. Vamos a orar. Padre Santo, te alabo y te bendigo en esta mañana, Señor. Te doy gracias porque eres tú el que me sostiene, Señor. Te ruego, Dios mío, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, a ti te ha placido que yo sea, Señor, en esta mañana compartiendo tu palabra, Señor, y es un gozo, Señor, y es un privilegio poder compartir tu palabra, Padre. Pero, Señor, tú conoces mi debilidad, Señor. Conoces, Señor, mi incomprensión muchas veces, Señor, mi torpeza, Señor,
Por eso te ruego, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca. Señor, enséñame, Padre, porque, Señor, te necesito, dependo de ti, Señor. Reconozco que soy débil, Señor, y que, Señor, tengo que estar unida a ti continuamente, Señor, porque si no mi debilidad, Señor, me pierde, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, que tú nos hables, Señor, con esa autoridad y con ese poder que tú tienes, Señor, y que la palabra no vuelva a ti vacía, Señor, que cumpla el propósito en nosotros, Señor, para lo cual tú la has enviado esta mañana, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Como he dicho desde el principio del hombre, el diablo, su único propósito es destruir al hombre. Adán tuvo la oportunidad de seguir los caminos del Señor, pero en cambio se desvió. Y ahí Satanás ya triunfó. Y a lo largo de la historia del hombre, Satanás ha triunfado en muchos hijos de Dios, tentándoles y llevándoles por caminos equivocados. Adán tuvo la facultad de elegir entre la dependencia de Dios o actuar siguiendo su voluntad, y decidió seguir la voluntad porque ya empezó a querer ser como Dios. El Satanás con la mentira, porque es el padre de mentira, el engañador, el que viene a destruir, demostró: serás como Dios. Y hoy día no es diferente, hermanos, no es diferente. El hombre quiere la gloria para él. El hombre se enaltece con cualquier cosa y quiere la gloria, quiere que ser como Dios, y deja a Dios ahí en un lugar pequeño. Lo consiguió también con grandes hombres de Dios. Lo consiguió con David, ese hombre que tenía el corazón para Dios. Lo consiguió con más, pero voy a destacar unos cuantos porque si no el tiempo no me llegaría. Lo consiguió con David también. David puso los ojos donde no tenía que ponerlos. Ese hombre que nos dice la Biblia que tenía un corazón para Dios, pues en muchas ocasiones de su vida se desvió de ese camino. Su corazón buscó el placer, eran sus ojos lo que no tenía que buscar, y lo hizo. Uno de los casos más destacados que conocemos es cuando se fijó en la mujer de Urías y se convirtió en ese momento la vio, se deslumbró, entonces la tentación le salió de dentro. Él mismo fue tentado por su propia concupiscencia, por su propio deseo, y hasta incluso hizo matar a Urías para aprovecharse de lo que no era de él. Vemos que se arrepiente, pero que aun teniendo ese corazón para Dios, fue vencido. Y cuánto disfrutaría Satanás en ese momento. Lo hizo también con Salomón, que Dios le proveyó de toda la gloria, de todo el esplendor. Tenía riquezas, tenía todo, la sabiduría, tenía todo. ¿Qué más podía pedir un hombre? Y en cambio, también por querer el deseo de tener mujeres, cualquier mujer le era buena, se desvió y adoró a dioses ajenos que estaban en otros pueblos donde él conseguía esas mujeres. Sobre tener todo, la grandeza que Dios le dio, él se desvió del camino y al tiempo estaba adorando dioses, estaba ahí envuelto con mujeres que no adoraban a Dios. La Biblia nos habla de varios tipos de tentaciones, como ya os he dicho, pero hoy nos vamos a centrar en la tentación que asalta al hombre, de una forma de la parte exterior, de una forma que quiere destruirlo. Y los hijos de Dios estamos ahí, mucho más que el mundo, porque el mundo lo tiene Satanás,
es el dueño del mundo, es el dueño de los reinos, es el dueño, pero no es el dueño de los hijos de Dios, pero también quiere vencer a Dios, quiere apoderarse de lo que es del Señor, quiere sacar a los hijos de Dios del redil para que le den la gloria a Él, y desgraciadamente muchas veces lo consigue. Constantemente Satanás está empujando al hombre a hacer el mal, continuamente. Pablo sabe muy bien de esto y le escribe a los corintios que estén alertas. Vamos, si alguien quiere buscar 2 de Corintios 11:3, y otro que me busque 1 de Tesalonicenses 3:5. Segunda de Corintios 11:13, ¿la tiene alguien? Por favor, lo podéis leer en voz alta. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. Muy bien, ¿veis? Pablo sabe muy bien de esto, sabe de la tentación, sabe de lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia. Y él teme, como buen pastor que es, le escribe a los corintios: y temo que la serpiente con su astucia les engañe. En 1 de Tesalonicenses 3:5, ¿qué nos dice? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase mal. Muy bien, Pablo, ese buen pastor que cuida de la iglesia, que cuida de las iglesias donde él había ido a sembrar la palabra, está preocupado de que el tentador les quite lo que él había plantado y de que el trabajo que él ha hecho, enviado por el Señor, sea en vano. Satanás, acostumbrado a vencer, se atreve también con Jesús, y aquí es donde nos vamos a centrar, hermanos. Nos vamos a centrar en cómo el diablo se atreve con Jesús, con el mismo Dios, y se atreve de una forma descarada. Y vamos a ver la enseñanza que podemos sacar aquí, porque para mí, mirar, yo cuando leí esto, no me había parado a sacar toda la esencia que tenía, pero pensé, ¿cómo Satanás, sabiendo que es Dios, se atreve a ir a tentarlo? Pero si Dios lo permitió es porque Jesús no solamente vino a morir por nosotros, ese fue su cometido, pero también su cometido fue de su vida dejarla como ejemplo para todos nosotros. Por eso tuvo que ser tentado, por eso tuvo que pasar por las cosas que pasa cualquier hombre, pero sin pecado. Él estaba limpio de pecado, pero fue tentado por el enemigo. Él lo permitió. ¿Para qué? Para dejarnos una enseñanza de cómo vencer la tentación. Vamos a buscar y a centrarnos en el tema que quiero compartir más profundo. Mateo. Está en los 3 evangelios, pero he elegido Mateo porque está de una forma ordenada que a mí me gusta más. Mateo 4, del 1 al 11. Vemos que Jesús acaba de ser bautizado. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ser bautizado? Porque lo que nosotros sabemos es que el bautismo, cuando sales, eres un nuevo hombre y no nos limpia, porque es el Señor el que nos limpia, pero sí es un testimonio de que reconocemos que somos pecadores y de que es un mandato que el Señor dice: bautizado, arrepiéntete y bautízase en el nombre del Señor. Pero él no tenía ninguna necesidad de ser bautizado por Juan. Cuando le pide a Juan que lo bautice, Juan dice: ¿cómo te voy a bautizar yo si tú eres el Señor, no? Y él intenta rechazar y no querer hacer lo que el Señor, pero el Señor dice: hazlo porque tienes que hacerlo, ¿vale? Y viene recién de ser bautizado. Recién comienza, desciende el Espíritu Santo sobre él.
Y dice, ¿qué dice? Vamos a verlo. Y una voz, el versículo anterior, 17, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos habían oído de que ese era Jesús. Por lo tanto, Satanás, cuando se lo lleva al desierto y lo tienta, sabe muy bien a quién está tentando. Sabe muy bien, pero se atreve a ir ahí a eso. Recién comienza su ministerio. El Señor recién comienza su ministerio. Y Él, sobre saber que es el Hijo de Dios amado, dice, recién ha comenzado su ministerio. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuando comenzamos a caminar con el Señor, aún no estamos lo suficiente maduros, nos bautizamos, empezamos a caminar con el Señor, nos vienen muchas más tentaciones que teníamos antes? ¿Es verdad o no? Muchas veces decimos, se acaba de bautizar, ahora te van a venir las tentaciones, ahora te van a venir las luchas. ¿Por qué? Porque has sido un alma rescatada del mundo, has sido una alma ganada para el Señor, y el enemigo no le gusta eso. Empieza a tentarle, empieza a mostrarle las cosas del mundo, empieza a decirle si antes te lo pasaba mejor, ¿dónde vas ahora? Y empieza a querérselo volver a su territorio. Y quiso hacerlo con Jesús. Recién Jesús se bautiza, comienza su ministerio, y entonces dice que fue llevado, capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, no es que lo llevó Satanás, sino que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor lo permitió, porque nos quería enseñar cómo vencer esas tentaciones. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando estaba débil, se presenta Satanás y dice, ahora que está débil, voy a ensayarme con él. ¿Y qué nos pasa cuando estamos débiles en el Señor? ¿Qué nos pasa? Que somos más frágiles, que Él tiene el espacio más abierto, que se abren puertas en nuestra vida, y el diablo quiere entrar ahí, de alguna forma, para seducirnos. Por eso es la importancia de estar siempre fuertes en el Señor, hermanos, de vencer, de si tenemos que ayunar, ayunemos, que si tenemos que estar orando, oremos, pero que el diablo no nos pille desprovistos, que el diablo no nos pille, que no le abramos ninguna rendija a él, porque él va a aprovechar la ocasión. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que el Señor tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Dios, porque lo había oído, porque el diablo lo bueno es que no sabe lo que estamos pensando, pero sí tiene el oído abierto para oír lo que se está diciendo. Dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El diablo conocía la palabra. El diablo, hermanos, conocía la palabra y la conocía muy bien. En Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio 8. Cuando el Señor hace caer el maná del cielo, de Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. El diablo conocía la palabra y le hace mención de esta palabra a Jesús. Entonces el Señor le responde, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús le confronta y le dice, tú la sabes la palabra, pero yo soy la palabra.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, otra vez empieza a retarle, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará acerca de ti. Otra vez le menciona la palabra, escrito está. Y lo vamos a ver en el Salmo 91. A sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a buscarlo en el Salmo 91. Dice el Salmo 91, versículo 11: pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás le hace mención de esta palabra, que ya estaba escrita en el Salmo 91. Jesús le dijo: escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En este versículo he reflexionado muchísimo, hermanos. Hace un tiempo vi a una persona que se vanagloriaba de todo lo que había conseguido. Y empezó a contarnos, porque había terminado su carrera, porque tenía trabajo, porque tenía la gloria a sus pies. Y cuando me contaba todo esto, yo le observaba y dije: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde se ha quedado el Señor en todas estas posesiones? ¿Dónde se ha quedado el Señor en todo lo que te ha dado y todo lo que te ha bendecido? ¿Dónde se ha quedado el Señor? Cuando el Señor, hermanos, clamamos a Él, nos bendice, abre las puertas del cielo y derrama bendición sobre su pueblo, muchas veces caemos en ese error. La gloria no la damos a nosotros. El esfuerzo ha sido nuestro, todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos sufrido, y al final tenemos la recompensa. Qué equivocados estamos. Porque si el Señor no lo hubiera permitido, no tendríamos nada. Porque el Señor da a sus hijos de manera abundante. Y desgraciadamente somos muy desagradecidos. Porque cuando nos vemos en una posición por encima, la gloria es nuestra y nos olvidamos de dónde ha venido la provisión y la bendición. Le mostró toda la gloria. Jesús sabía, y lo sabía muy bien, que todos los reinos son de Él, que los pondrá a sus pies cuando Él quiera. El hecho de que el Señor confrontó a Satanás en la relación que tenía como hombre no le quitaba la autoridad y el poder. Él era hombre, pero era Dios por encima de todas las cosas. Santiago 1:13 nos dice: Santiago 1:13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. Por eso el Señor le dice: al Señor tu Dios no tentarás.
escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Porque el Señor no nos tienta, hermanos. El Señor pone a prueba muchas veces nuestra fe, pone a prueba nuestra obediencia, pone a prueba nuestro carácter y nos va moldeando, pero Él no nos tienta. Cuando viene la tentación, viene del enemigo o de nuestro interior, que a veces somos nuestros peores enemigos. Nos fijamos en cosas, nuestros ojos y el mundo nos deslumbra y nuestros ojos se van por la luz equivocada. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares, dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo estaba acostumbrado a vencer, pero aquí, con Jesús, como vulgarmente lo diríamos, se dio con un canto en los dientes. Si él le rebatía con la palabra, el Señor de la palabra le mostraba, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que Satanás conoce la palabra y que va a venir a engañarnos y que nos va a mostrar la palabra a veces adulterada, la palabra confundida. A veces queremos oír de la palabra lo que solo nos gusta, lo bueno que es el Señor, la bondad que tiene el Señor con nosotros, el amor que nos tiene. Pero cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos muestra en la palabra, estás viviendo mal, estás siguiendo caminos que no debes, porque nos desviamos. ¿Quién nos ha desviado alguna vez? ¿Quién alguna vez no ha sido tentado y ha sido seducido a hacer lo malo? O hacer, si no lo malo, hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Quién no ha sido? Yo creo que yo puedo decir que yo he sido seducida muchas veces a desobedecer a Dios, a quizás hacer algo que a Él no le ha honrado, pero luego el Espíritu, si tú caminas en los caminos del Señor, Él te muestra, Él te dice, arrepiéntete porque el Señor está ahí y te va a perdonar. ¿Cuántos hombres no han dado su adoración a Satanás? Si vemos las noticias, si vemos el mundo como está, el mundo le da la adoración a Satanás. Los jefes de los gobiernos se creen dioses, pueden manipular al pueblo como a ellos les dé la gana, sin tener temor alguno de Dios. Y ven la gloria para ellos. Y no les importa vender su alma al diablo, si es menester, mientras ellos tengan el poder. Y se olvidan de que cuando el Señor les diga venir a mi presencia, van a ser juzgados. Se olvidan de eso, se creen muchos que van a vivir eternamente. Y vemos toda la maldad que hay en este mundo. Pero los hijos de Dios tenemos que estar en alerta, hermanos. Tenemos que estar, como dice Efesios 6:17. ¿Quién lo quiere buscar? Dice que la palabra de Dios recibe también el nombre de espada. Y el Señor nos la ha dado como hijos de Él. ¿Para qué? Para que peleemos. Para que peleemos con la espada. Para que nos vistamos de su coraza. Para que podamos vencer la tentación. Para que podamos resistir con la palabra a Satanás y decirle, apártate de mí, Satanás, porque yo soy hija de Dios. Porque Él me ha comprado con su sangre preciosa y tú ya no tienes nada que hacer en mi vida. Quizás en otro tiempo me dominabas, quizás en otro tiempo yo te seguía, pero hoy soy una nueva criatura. Él me ha comprado con su sangre preciosa
y me ha dado el manual de instrucciones, me ha marcado el mapa y el camino por donde tengo que seguir, el sendero que me lleva a la presencia del Señor. ¿Qué dice Efesios 6:17, hermanos? Tomarla. Está al alcance de todos. Al igual que el Señor tenía la palabra, nos la ha dejado para que la tengamos al alcance de todos. Quizás haya países que aún no tengan la palabra, por desgracia, pero nosotros tenemos la palabra. Yo no sé cuántas Biblias hay en mi casa, no lo sé, pero seguro que en la mayoría de vuestras casas hay un montón de Biblias y tenemos la palabra. Pero muchas veces tenemos desconocimiento de la palabra. Y el enemigo se aprovecha de eso, de que no conocemos la palabra como debiéramos de conocerla. Y viene y nos tienta y nos seduce. Y somos desconocidos de la palabra. Y no podemos hacerle el frente como debiéramos hacerle, con la espada, con la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado. También se nos ordena resistir al diablo en la palabra y huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Vamos a buscarlo, porque es hermoso. Santiago 4:7 nos dice, someteos, ¿a quién? Resistid y huirá de vosotros, someteos a Dios. Solo tenemos que obedecer a Dios, estar bajo su cobertura, estar bajo sus alas, seguir su nube. ¿Qué le pasó al pueblo del Señor cuando lo sacó de Egipto? Cuando se desviaron de la nube, estuvieron dando vueltas durante 40 años en el desierto. ¿Queremos estar en el desierto como antes de conocer al Señor? ¿Queremos estar dando vueltas a nuestro alrededor y no crecer por desconocimiento de la palabra, estar continuamente peleando con Satanás y que alguna vez nos venza? Porque nos va a vencer alguna vez, porque nuestra carne es débil, pero si resistimos con el poder de la palabra, con la espada, va a huir de nosotros, porque no tiene parte en este lugar, no tiene parte con el pueblo del Señor, no tiene parte con su iglesia, la cual era vestido con vestiduras blancas, hermanos. No podemos dejar que ensucie la iglesia del Señor con la tentación, con que nos seduzca este mundo. ¿Qué importa si tenemos que comer arroz todos los días? No importa. A veces nos ofrecen trabajos que nos ofrecen la gloria, pero tenemos que estar apartados del Señor. No podemos venir a su casa, no tenemos tiempo ni para leer la Biblia, ni para adorarle a Él, ni para orar ni siquiera. Nuestra mente y nuestro delirio es trabajar en ese puesto quizás glorioso que nos ha venido de mano del Señor, pero que nos olvidamos y olvidamos al Señor. Y entonces comenzamos a caminar y el enemigo sabe nuestra debilidad y nos arrastra y nos seduce. Desgraciadamente lo hace, y lo ha hecho con muchos de nuestros hermanos. Lo ha hecho con muchos de nuestros hermanos, y hemos llorado y seguiremos llorando por ellos y seguiremos clamando para que el Señor les vuelva a traer a su casa. Esto ya lo he repetido en otras predicaciones, pero es que en este momento es mi tristeza. Estoy triste porque mi madre partió, pero estoy gozosa porque está con el Señor. Pero estoy triste porque muchos que caminaban con nosotros, que son nuestros hermanos, que se deleitaban en la alabanza, en la adoración, en la palabra con nosotros, hoy no caminan en medio nuestro. Pero no es porque no caminen en medio nuestro, es porque se han apartado del Señor. No han resistido al diablo, no lo han resistido la tentación. Y Él se ha quedado ahí, en sus vidas, susurrándole al oído continuamente: no merece la pena. Si me adoras a mí, tendrás la gloria de este mundo. Y no nos damos cuenta que todos los reinos son del Señor, que no hay mayor gloria que estar en los atrios del Señor,
que no hay mayor alegría que estar en la casa del Señor, porque vale más un minuto en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, dice la palabra. En todo caso, el creyente debe velar en oración para no caer en tentación. Mateo 26, 41 nos lo dice. El Señor se va al monte y sabe que le queda, es su último tiempo aquí en la tierra. Y se ve solo. Y vuelve y les dice a sus discípulos, velad y orad. Y cuando vuelve se los encuentra durmiendo. Qué triste debió de ser para él, dentro de él. Pero él sigue diciendo, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, hermanos. No confiemos en nuestra carne porque es débil. No confiemos en nuestras fuerzas porque somos débiles. Pero con la espada, revestidos con la coraza del Señor, vamos a ser más que vencedores. Porque si estamos del Señor, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a poder? Quizás maten nuestro cuerpo, pero nuestra alma no van a poder, porque la ha comprado el Señor. Sabiendo que el Señor pasó por amargas pruebas y, como he dicho, nos dejó su ejemplo, y tentaciones en su encarnación, siendo hombre, pudiendo socorrernos y que se compadece de nosotros. Él sabe que vamos a ser tentados, porque Él sabe que fue tentado. Él sabe que somos débiles en la carne, Él lo sabe, pero Él nos da la provisión. Él nos da la salida cuando somos tentados. Él nos da el camino que tenemos que seguir. Él nos da la palabra que tenemos que leer, la que tenemos que hacer nuestra en cada momento de nuestra vida. Él pasó también por pruebas amargas cuando fue hombre aquí en la tierra. Y sabe de nuestras debilidades, hermanos. Él conoce, así como Satanás no conoce nuestro ser interior, no sabe cómo pensamos, el Señor sí que lo sabe. Él conoce nuestras debilidades, Él sabe lo que nos seduce, Él sabe en aquello que podemos caer, Él sabe lo que nos apasiona, Él lo sabe todo, porque es omnisciente y conoce todo nuestro ser. Pero en 1 Corintios 10:13, Él nos sigue animando, nos sigue consolando, porque Él dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos puede probar, no tentar, nos puede probar. El Señor a veces permite que nos tiente el enemigo. Lo hizo ¿os acordáis de la última predicación? Lo hizo con Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero tranquilo, que yo estoy orando por ti. Él lo sabe, que vamos a ser tentados, que vamos a ser seducidos, pero Él no va a permitir nunca que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Yo he oído a muchas personas que la verdad es que han sufrido. A veces dices, hay familias que están, no sé, como maldecidas, porque
sufren muertes, pérdidas, hijos, padres. Yo conozco una familia en Bardusó que el padre, la madre, los hijos, cáncer, 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 uno detrás de otro. Y dices, no puedo soportar más. Quizás si no tienen al Señor, no pueden soportar. Pero nosotros somos privilegiados. Y yo le digo a esas personas cuando vienen a la peluquería y me cuentan, es que esto ya no lo puedo soportar, y le digo, sí, lo puedes soportar, si el Señor está contigo. Si el Señor está contigo vas a poder soportar todo, todo. El otro día mi hermana me decía, es que tú tienes algo que yo no tengo, yo no sé lo que es, pero tú llevas la falta de mamá de otra forma. Y yo le dije, porque yo sé dónde está mamá, tengo la certeza de que un día voy a estar con ella. Tú también tienes ese privilegio, el Señor también. Mamá nos ha enseñado a todos los caminos del Señor y no los habéis querido. Habéis querido seguir al mundo más que a los caminos del Señor. Y bueno, ahí tuvimos nuestro debate. Unos decían, si el Señor fuera tan bueno, no pasaría esto, si el otro fuera tan no sé qué. Pero nosotros, que el Señor ha abierto nuestro entendimiento, ha abierto nuestros ojos espirituales, ha abierto nuestros oídos, hemos visto al Señor en todo su esplendor y en toda su gloria, tenemos que saber que no va a permitir que sus hijos sufran más de lo que puedan resistir. Y aunque nos duela en la carne, porque la carne es débil, Él va a estar con nosotros, confortar. ¿Quién puede cantar en un funeral de su madre, hermanos? ¿Quién puede? Yo canté. Y canté sin lágrimas. ¿Por qué? Porque Señor, el Espíritu del Señor estaba ahí conmigo y me estaba dando la fuerza, porque yo sabía que esas canciones a mi madre le encantaban. Y yo dije, quiero despedirla alabando y glorificando a mi Señor, que era su Señor. Y eso no lo puede hacer nadie que no tenga el Espíritu del Señor. Pueda estar llorando y a la misma vez teniendo gozo. Pueda estar su carne debilitada y enferma y quizás agonizando, pero su espíritu está gozoso, porque eso solo lo hace el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Y en Hebreos 4, en Hebreos 4, del 14 al 16. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras, y el séptimo día, y otra vez aquí no entrarás en mi reposo. A ver, perdón, me parece que esta no es la cita. Estoy leyendo mal, madre, perdonadme. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque Él sabe, Él fue tentado como nosotros. Y Él sabe, pero retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión es seguir al Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no tenía pecado. Nosotros teníamos pecado, pero Él murió en la cruz para que nuestros pecados fueran limpiados y hacernos semejantes a Él, porque Él dice que disfrutaremos de su gloria, que tenemos que apoderarnos del carácter de Cristo, que tenemos que reflejar el carácter de Cristo, y nos hizo semejantes a Él, pero sin pecado. Acerquémonos, hermanos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y con esta palabra nos vamos a quedar. Acerquémonos al trono de la gracia. Mientras estemos en el trono de la gracia vamos a alcanzar misericordia y el Señor no nos va a dejar.
y nos va a socorrer. Y cuando estés débil, Él te va a hacer fuerte. Y cuando estés triste, Él te va a dar alegría. Y cuando no tengas trabajo, Él te va a dar un trabajo. No te desesperes, porque Él hace todo a su tiempo, porque Él conoce nuestra debilidad. Y Él es amor, y es misericordia, y Él cuida de sus hijos. Y no nos va a dejar desamparados a ninguno, a ninguno. Que Dios os bendiga, hermanos.